El amanecer en la Sierra de Gredos cubría los pinares con una neblina suave, casi irreal. El rocío se aferraba a los helechos como si el tiempo estuviera detenido. A esa hora, cuando el silencio todavía pesa sobre el bosque, una figura solitaria se movía con la precisión de años de entrenamiento. A su lado, un pastor belga de mirada intensa y movimientos disciplinados la seguía paso a paso, como una sombra fiel. La teniente Inés Herrera, adscrita a un programa de reconocimiento profundo del Ejército de Tierra en la base de El Goloso, se encontraba en una misión rutinaria de cartografía y evaluación del terreno. Pero Inés rara vez tomaba algo como rutinario. Cada salida al monte era también una oportunidad para estudiar, registrar, observar lo que otros pasaban por alto. Sus libretas impermeables estaban llenas de dibujos meticulosos de la flora local, huellas de animales y mapas esbozados a mano con detalles topográficos impresionantes. Esa mañana, sin embargo, todo cambió. A unos 50 metros bajo su posición, entre un barranco cubierto de matorrales y ramas caídas, algo llamó la atención del perro. El animal, que respondía al nombre de Niebla, se quedó rígido, con las orejas alzadas y el cuerpo tenso. Inés bajó el cuaderno sin hacer ruido, agachándose con movimientos de quien ha aprendido a leer el entorno como un idioma. Observó con sus binoculares. Un destello geométrico rompía el orden natural del paisaje, algo hecho por el ser humano, algo que no debería estar ahí. Con señales de mano bien ensayadas, ordenó a Niebla avanzar. Ella lo siguió descendiendo con cautela por el terreno irregular, cada paso medido, cada piedra evitada. La experiencia compartida entre humana y animal creaba una sincronía que pocas patrullas podían igualar, y cuando al fin la vegetación se abrió como una cortina revelando lo oculto, el aliento se le congeló en la garganta. Allí estaba. Un helicóptero de combate tipo Tigre, intacto, cubierto por una fina capa de musgo y ramas como si el bosque hubiera intentado tragarlo. No había señales de impacto, ninguna deformación, nada que sugiriera un accidente. Parecía como si alguien lo hubiera aterrizado intencionadamente y luego lo hubiera abandonado en secreto. Inés rodeó el aparato con movimientos calculados. Buscó trampas, sensores, cualquier rastro de actividad. El número de identificación había sido borrado, pero quedaban marcas tenues sobre la pintura. Fotografió los restos con una lente especial acoplada al móvil. Niebla se mantenía a su lado, sin ladrar, sin moverse más de lo necesario, solo sus orejas se giraban captando sonidos del bosque. Al fin, la teniente se decidió, abrió con cuidado la puerta del piloto y subió al interior. El polvo lo cubría todo, pero los mandos estaban en buen estado. En el salpicadero, aún sujetos por clips, había mapas de Afganistán con círculos rojos en aldeas concretas. Un cuaderno de vuelo estaba encajado bajo el asiento. La última entrada, despliegue autorizado, que Dios nos perdone. Metido en un compartimento personal, halló una fotografía arrugada. Una mujer de pelo corto junto a un hombre con traje de piloto. El rostro de la mujer estaba parcialmente cubierto por el reflejo, pero algo en su postura encendió una alarma en Inés. Debajo, una placa con nombre, Mayor L. Corvis, USMC. Las placas metálicas tintinearon suavemente cuando las levantó. Su expresión se volvió densa, como si hubiera tocado una memoria que no sabía que poseía. Entonces Niebla emitió un gruñido bajo, insistente, y empezó a rascar debajo del fuselaje. Inés descendió de inmediato y con ayuda de su herramienta multifunción abrió un panel oculto. Dentro, un estuche de titanio con cerradura biométrica y una carpeta marcada con la clasificación más alta del ejército. Información que claramente nunca debía ser descubierta. Inés supo entonces que su misión había cambiado por completo. Con una mano en el comunicador cifrado, intentó reportar. Aquí, teniente Herrera, descubrimiento prioritario en coordenadas, pero solo obtuvo estática. Sin señal, sin respuesta.
El silencio del bosque ya no parecía natural. La niebla comenzaba a disiparse, pero la inquietud que se había instalado en el estómago de Inés no se desvanecía con ella. Después de varios intentos fallidos por comunicarse, comprendió que no se trataba de una simple avería. Su teléfono satelital tampoco respondía. Las señales estaban siendo bloqueadas deliberadamente. Alguien no quería que aquella información saliera del bosque. Tomó la única decisión sensata. Instaló un pequeño campamento de observación a unos 800 metros del helicóptero, en un punto elevado que le ofrecía visibilidad sin exponerse. Niebla patrullaba silenciosamente el perímetro. Durante horas, Inés permaneció vigilante, sin quitarle la vista al aparato abandonado. Cada minuto que pasaba reforzaba una intuición incómoda. No era ella la única que sabía de la existencia de ese helicóptero. La noche cayó sin estrellas, y el silencio del bosque adquirió un tono espeso, casi antinatural. A medianoche, Niebla gruñó suavemente. Inés apagó su linterna y se colocó las gafas de visión nocturna. Lo que vio confirmó sus peores temores. Figuras se desplazaban por el bosque, en formación, sin linternas, comunicándose solo con gestos. Movimientos demasiado limpios, demasiado precisos. No eran guardias forestales ni rescatistas. Contó al menos 10 hombres, algunos avanzando hacia el helicóptero, otros cubriendo rutas de acceso desde el norte y sur. No llevaban insignias visibles. Sus uniformes eran oscuros, sus movimientos coordinados. Era una operación clandestina. Iban tras el helicóptero, o tras lo que había estado dentro de él. Con rapidez, Inés recogió su equipo y dejó pistas falsas que desviaran a los rastreadores. Junto a Niebla, trepó hacia una zona de formaciones calizas, donde el terreno dificultaría la detección por infrarrojos. Desde un saliente rocoso, observó mientras los desconocidos inspeccionaban la aeronave. 2 entraron en la cabina, otros revisaron los compartimentos. Su lenguaje corporal delataba frustración. No encontraban lo que buscaban. Inés, desde su escondite, sacó el estuche de titanio. No tenía acceso a los datos. La cerradura requería escáner de retina y huella digital. Pero no era una novata. Con herramientas de su equipo técnico, comenzó a desmontar con cuidado los seguros físicos. Durante más de 40 minutos trabajó en silencio, mientras su corazón martilleaba cada sonido lejano del bosque. Cuando el estuche finalmente se abrió con un suave suspiro de aire presurizado, dentro encontró lo impensable. Esquemas técnicos de un sistema de armas clasificado bajo el nombre clave Thanatos. Junto a ellos, una unidad USB militar blindada. La conectó a su tableta reforzada, que escaneó automáticamente en busca de amenazas antes de permitir el acceso. En la pantalla comenzaron a reproducirse archivos de video. Un hombre con uniforme de vuelo, rostro cansado pero determinado. Era el mismo de la fotografía, Mayor Loel Corvus. Las grabaciones relataban el desarrollo del proyecto Thanatos, un sistema incendiario atmosférico diseñado para eliminar a todo ser vivo dentro de un radio determinado sin dañar infraestructuras. Pero el último archivo era distinto. Corvus, con la mirada marcada por el remordimiento, confesaba lo inimaginable. Thanatos había sido probado, sin autorización legal, sobre una aldea afgana. 47 civiles muertos. El alto mando había ordenado destruir todas las pruebas. Él había decidido convertirse en denunciante. No fue combate, decía en la grabación, fue un experimento sobre civiles desprevenidos. La grabación terminaba con un helicóptero acercándose y Corvus alcanzando su arma. Y una frase. La teniente Inés Herrera es la única en quien confío. Si algo me ocurre... Inés bajó la tableta lentamente, su expresión transformándose en una mezcla de shock y determinación. La verdad había sido enterrada durante años, pero ahora la tenía en sus manos,
y alguien más también lo sabía. A lo lejos, el leve zumbido de un dron cruzó el cielo nocturno. Niebla levantó las orejas, tenso. «Nos están cazando», susurró Inés acariciando el lomo del perro, y no se detendrían hasta recuperar lo que ella acababa de descubrir. Durante 3 días, Inés y Niebla se movieron como sombras entre la espesura del bosque. Solo avanzaban de noche, siguiendo cauces de arroyos secos o crestas rocosas que dificultaban el rastreo por infrarrojos. Dormían a ratos, escondidos bajo troncos caídos o en pequeñas cuevas naturales. Por el día, Niebla montaba guardia mientras Inés estudiaba los documentos recuperados. Cada página que analizaba hacía que el peso en su pecho aumentara. Thanatos no era solo una idea, era una realidad operativa. Había sido diseñado específicamente para eliminar personas sin dañar estructuras. Neutralización total con preservación de entorno táctico, rezaban los informes. Una herramienta perfecta para operaciones encubiertas en zonas urbanas. Y peor aún, la aldea afgana donde se había probado fue seleccionada por su similitud estructural con barrios civiles europeos. Los documentos carecían de firmas autorizadas. Las órdenes no venían por la vía oficial. Todo indicaba una operación paralela, fuera del mando militar regular. 47 muertos convertidos en estadísticas dentro de un experimento sin ética ni supervisión. El tercer día, Inés alcanzó el límite oriental del bosque. Más allá, una carretera comarcal marcaba el final del perímetro militar. Según el protocolo, allí debía recogerla un vehículo sin distintivos, dando por finalizada la misión de entrenamiento. Pero nada era ya protocolo. Desde su escondite entre los pinos, vio como varios todoterrenos negros se apostaban a intervalos regulares. También camiones militares sin placas visibles. Un cerco. Esperaban que intentara salir por allí. Era una operación de captura. Ya no la consideraban una soldado. Para ellos era un objetivo de alto valor. Retrocedió al abrigo de los árboles. La mochila con el estuche de titanio parecía pesar toneladas. Lo que contenía podía cambiar el destino de muchos. Pero solo si llegaba a las manos correctas. Se agachó junto a Niebla. Abrió el compartimento oculto en el chaleco táctico del perro y metió en él varias tarjetas de memoria con copias cifradas de los documentos. Junto a ellas colocó un papel plastificado con coordenadas y nombres de contacto. Su plan de contingencia. «Plan B, compañero», susurró mientras acariciaba su cuello. «Ya sabes lo que hay que hacer si a mí me atrapan». Los ojos del perro la miraron fijos, atentos. La conexión entre ambos iba más allá del entrenamiento, era lealtad pura. Con señas precisas lo envió hacia el noroeste, en dirección contraria al cerco. Niebla desapareció entre los arbustos sin emitir un solo sonido. 1 hora después, Inés caminaba abiertamente hacia la carretera, las manos visibles, la mochila a la espalda. No llevaba el arma desenfundada, pero tampoco la había asegurado. Cada paso era una apuesta. Los vehículos arrancaron en cuanto la vieron. En cuestión de segundos, la rodearon. Hombres con cascos y gafas oscuras bajaron con armas listas. Sus movimientos eran de manual, rápidos, silenciosos, letales. Del todoterreno principal descendió un hombre canoso, rostro curtido, uniforme impecable. Inés lo reconoció por fotos de informes clasificados. Coronel Esteban Roig, director adjunto de programas especiales del Ministerio de Defensa. «Teniente Herrera», dijo con una voz que no buscaba diálogo, sino control. «Hemos estado buscándola». «Imagino que sí», respondió ella con calma. «Encontrar su helicóptero debe de haberles molestado bastante». Roig se acercó con una sonrisa seca, la rodeó lentamente, como un lobo evaluando a su presa. «Lo interesante, teniente, es que usted no existe, o al menos no como Herrera. Usted es la mayor Corvis.
desaparecida en Afganistán hace 7 años, dada por muerta. Inés no reaccionó, pero por dentro cada fibra de su cuerpo se tensó. Si sabían su identidad real, significaba que la habían seguido todo este tiempo. «Debe confundirme con alguien más», replicó sin alterar el tono. Roig sacó una tableta. En la pantalla, una foto antigua. Ella misma, más joven, diferente peinado, otro uniforme. Mayor Inés Corbis, experta en análisis armamentístico. «Las cicatrices del cuello no mienten», añadió él, señalando su collar, «ni después de la cirugía reconstructiva». La trampa estaba cerrada. Roig dio una señal. Los hombres avanzaron con bridas de sujeción. Inés respiró hondo. Sabía que su único objetivo ahora era ganar tiempo. Niebla tenía la información, y ella tenía que sobrevivir lo suficiente para que su compañero llegara a destino. Todo dependía de ello. Justo cuando los operativos se acercaban para reducirla, un silbido agudo quebró el silencio. No provenía de Inés. Todos giraron la cabeza hacia la línea de árboles. Allí, emergiendo de entre los arbustos, apareció Niebla. El perro se detuvo, erguido, con la mirada fija. Pero no venía solo. 3 figuras humanas avanzaban tras él. Una mujer con uniforme de la Guardia Civil, credenciales en mano, y 2 técnicos de prensa con cámaras encendidas, grabando desde varios ángulos. «Coronel Roig». La mujer alzó la voz. «Soy la agente principal Laura Kessler, adscrita a la Unidad de Asuntos Internos y comisionada temporalmente por el Ministerio del Interior. Está deteniendo ilegalmente a una oficial activa sin orden judicial ni autorización ministerial». El rostro de Roig palideció levemente, pero mantuvo su compostura. «Esto es una operación militar clasificada. No tiene competencia aquí», respondió con frialdad. «No según la Junta de Jefes del Estado Mayor», replicó Kessler mostrando documentos sellados. «Recibimos un paquete de datos hace 6 horas, con pruebas suficientes para emitir una orden de intervención inmediata. Nadie bajo su mando puede tocar a la teniente Herrera». Inés exhaló sin mostrar alivio. Su plan había funcionado. Desde que descubrió el helicóptero, había activado un protocolo de seguridad secreto. Si no hacía contacto en 72 horas, ciertos archivos serían enviados automáticamente a organismos de control externos. Roig la miró. Por primera vez, sus ojos reflejaban comprensión y miedo. «Sabías que vendríamos», murmuró. Esta huida era solo una maniobra de distracción. 3 días. Eso era todo lo que necesitaba, afirmó Inés. Lo justo para asegurarme de que alguien decente recibiera la verdad. Con movimientos lentos se quitó la chaqueta de cuello alto. Las cicatrices quemadas en su cuello y clavícula quedaron al descubierto. Profundas, imposibles de ignorar. «Yo estuve en esa aldea, coronel. Estaba de misión humanitaria con médicos europeos. Vi lo que hizo su arma. Escuché cómo morían. Mientras yo me ocultaba en un canal de riego lleno de barro y agua turbia». Roig la observó en silencio, atando cabos. La mujer en la fotografía con Corbis, la operadora camuflada entre civiles. Ella había sobrevivido, y él, que creía haberlo borrado todo, se enfrentaba ahora a un testigo con pruebas y nombres. «Lel sabía que yo estaba viva», dijo Inés con la voz firme. «Me ayudó a recuperarme, me dio una nueva identidad, luego empezó a recopilar pruebas. Cuando desapareció, continué su misión». Los hombres de Roig bajaron lentamente sus armas. Las cámaras seguían grabando. La presión mediática ya era inevitable, entonces el sonido de helicópteros llenó el aire. 3 UH-60 con distintivos de la policía militar aterrizaron en la carretera, levantando nubes de polvo. Del primero descendió una figura que impuso silencio con su sola presencia.
la almirante Sarah Valcárcel, directora de Operaciones Especiales de la Armada. Su uniforme impoluto, sus medallas brillando bajo el sol. Coronel Roig dijo con voz de mando: por orden directa de la Junta de Jefes, queda relevado de sus funciones con efecto inmediato. Será investigado por pruebas no autorizadas, falsificación de informes y encubrimiento de crímenes militares. Los hombres de Roig quedaron inmóviles, atrapados entre cadenas de mando enfrentadas. La almirante fue clara: cualquier resistencia será considerada insubordinación. Baja las armas. Ahora. Las armas descendieron una a una. Inés cerró los ojos un instante, no por descanso, sino por control. Su misión no había acabado, pero por primera vez en 7 años, la verdad tenía voz y protección. Roig, esposado por sus propios subordinados, se giró hacia ella mientras lo escoltaban. «Esto no ha terminado», le susurró. «Hay secretos que deben seguir enterrados». «Este no», respondió ella, mientras Niebla volvía a su lado. Y ya nunca más lo estaría. Las primeras luces del amanecer filtraban un resplandor cálido sobre los campos en las afueras de Ávila. Una comitiva solemne avanzaba en silencio hacia una tumba recién excavada en el pequeño cementerio militar de la región. Allí, un féretro cubierto con la bandera española esperaba el último homenaje. En la lápida se leía: Mayor Loel Corvis, Ejército del Aire, defensor de la verdad, caído en cumplimiento del deber. Inés, de uniforme impecable, permanecía de pie junto a la tumba. Las cicatrices de su cuello quedaban a la vista. No las escondía más. Colgando de su cuello, 2 juegos de chapas de identificación, las suyas y las de Lel. A su lado, Niebla mantenía una postura de guardia perfecta, su mirada fija en el ataúd, como si entendiera el peso del momento. Frente a ellos, el escuadrón de honor realizó las salvas con precisión marcial. Una descarga triple rompió el aire quieto. Tarde, pero al fin, la justicia rendía homenaje. La ceremonia concluyó. Algunos presentes comenzaron a retirarse. Entre ellos, altos mandos militares, civiles autorizados y representantes del Ministerio de Defensa. Inés no se movió. Permaneció inmóvil, como si las raíces de su memoria la mantuvieran allí. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una fotografía desgastada. Ella y Lel en Afganistán. Una imagen capturada antes del horror. La colocó con cuidado en la base de la lápida, como quien deja una parte de sí misma enterrada con aquel que marcó su destino. A lo lejos, la almirante Valcárcel observaba en silencio. El informe que prometió ya había surtido efecto. 8 altos cargos enfrentaban procesos judiciales. El programa Thanatos desmantelado. Las familias afganas habían recibido reconocimiento oficial y compensaciones. Cuando todos se alejaron, la almirante se acercó. «El último de los encausados fue detenido esta mañana», informó con serenidad. «El Comité de Supervisión Parlamentaria ha recibido el informe completo. No habrá más encubrimientos». Inés asintió en silencio, con la mirada aún clavada en la tierra removida. «La Junta ha aprobado la creación de una nueva división», continuó Valcárcel. «Ética militar y supervisión institucional, con autonomía total. Queremos que la dirijas. Queremos a alguien que haya vivido las consecuencias de los errores del sistema y que no tema enfrentarlos». Antes de que Inés pudiera responder, Niebla emitió un leve ladrido. Desde la entrada del cementerio, un grupo de jóvenes mujeres, todas con ropa de entrenamiento militar, aguardaba en formación informal. Eran candidatas al programa especial de operaciones de élite. Habían conseguido un permiso especial para estar allí. «Su historia ya ha empezado a cambiar cosas», dijo la almirante con una mirada de respeto. «Las solicitudes de mujeres a las fuerzas especiales se han duplicado, y muchas de ellas la mencionan como inspiración». Inés observó a las jóvenes.
En sus rostros vio algo familiar, la determinación, la dignidad, las ganas no solo de servir, sino de hacer lo correcto. Se vio a sí misma muchos años atrás, en otra base, en otro tiempo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó sin dejar de mirarlas. La oficina ya se está montando en el ministerio. Usted elegirá a su equipo, establecerá los protocolos. Valcárcel extendió su mano. Se lo ha ganado, Mayor Corvis. No solo el cargo, sino la oportunidad de asegurarse de que lo que le pasó a usted y a su esposo no vuelva a ocurrir nunca. Inés aceptó el apretón de manos. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no avanzaba con el peso del pasado, sino con una misión nueva, una que protegía a los vivos y honraba a los caídos. Mientras caminaba junto a Niebla hacia la salida del cementerio, las aspirantes la saludaban con un leve gesto. Una de ellas se adelantó. «Solo queríamos darle las gracias, señora, por mostrarnos lo que realmente significa servir». Inés se detuvo, la miró directamente y respondió con voz clara. «Honrad el juramento, no solo las órdenes, recordad por qué lleváis este uniforme». Y siguió caminando. El futuro la esperaba, pero no con venganza, sino con propósito. 6 semanas después, los pasillos del Ministerio de Defensa en Madrid acogían un nuevo espacio. Las oficinas del recién creado Proyecto Corvis. A puerta cerrada y bajo medidas de seguridad reforzadas, un equipo reducido y cuidadosamente seleccionado trabajaba sin descanso. Su objetivo era claro: supervisión ética transversal sobre todas las operaciones militares españolas. Inés, ya restituida oficialmente como Mayor Corvis, revisaba un informe urgente junto a la ventana. Afuera, la lluvia primaveral caía con constancia, lavando las calles de la capital. Niebla, siempre a su lado, reposaba a sus pies con la vigilancia de quien nunca baja la guardia. Sobre el escritorio de Inés descansaba un dossier marcado con tinta roja. Acceso restringido. Investigaciones prioritarias. Dentro se detallaban irregularidades graves en una operación llevada a cabo recientemente en el sudeste asiático. Informes manipulados, bajas civiles sin justificación clara y órdenes firmadas por responsables inexistentes. Ecos inquietantes del patrón que escondió el proyecto Thanatos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la capitán Hadda Sáenz, ex fiscal de la justicia militar y ahora su mano derecha en la nueva unidad. El comité ha aprobado nuestra solicitud. Tendremos acceso a los archivos clasificados a partir de mañana a las 08:00, anunció con firmeza. Inés asintió sin apartar la vista del informe. Prepara al equipo para el informe final. Este caso huele a podredumbre. ¿Esperamos resistencia?, preguntó Sáenz, aunque ya conocía la respuesta. Cuenta con ello, respondió Inés. Pero esta vez no estamos solas. Ahora tenemos algo que él nunca tuvo. ¿El qué, señora? Inés alzó la mirada. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer distinta a la que alguna vez caminó entre cadáveres en una aldea lejana. Las cicatrices de su cuello ya no eran solo recuerdo de fuego, eran marca de propósito. Autoridad institucional y un equipo dispuesto a derribar puertas si hace falta. Ya no tenemos que escabullirnos por los márgenes, ahora podemos entrar por el frente. Sáenz sonrió con un dejo de respeto silencioso y salió a organizar el operativo. Inés se agachó para acariciar a Niebla detrás de las orejas. El perro levantó la cabeza, atento como siempre. ¿Listo para hacer algo de ruido por los que ya no pueden hablar, viejo amigo? Los ojos del animal se fijaron en los suyos, como si respondiera sin palabras. Fuera, la lluvia comenzaba a amainar. Rayos de sol tímidos atravesaban las nubes, iluminando los edificios oficiales. Un nuevo día comenzaba. Pero esta vez la justicia no sería casual. Sería planificada, deliberada, implacable. Inés se puso en pie,
recogió el informe y se dirigió a la sala de reuniones. Allí la esperaba su equipo, los elegidos no solo por su talento, sino por su integridad. Sabía que no sería fácil. La verdad rara vez lo es. Pero también sabía que, mientras existieran personas dispuestas a enfrentarse a los silencios del poder, ninguna injusticia estaría completamente a salvo. El legado de Lel no era solo el sacrificio, era esta misión. Y apenas comenzaba. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre los tejados de Madrid, Inés salió de las oficinas del proyecto Corvis y caminó con paso firme hacia la plaza frente al ministerio. A su lado, Niebla se mantenía alerta, como si supiera que algo importante acababa de consolidarse. Era el final de un ciclo y el inicio de otro. A lo largo de las últimas semanas, la división que lideraba había destapado 2 operaciones más marcadas por negligencia, manipulación y encubrimientos. Ya no eran solo un equipo. Se habían convertido en un símbolo de control interno, una forma concreta de proteger la ética dentro de una estructura que, en ocasiones, olvidaba su propia vocación de servicio. Mientras observaba el atardecer, Inés pensó en Lel, en la aldea, en la grava húmeda del cementerio donde, por fin, había podido despedirse. Pensó en las horas infinitas escondida, herida, sola, en las voces silenciadas que ahora tenían eco a través de ella. Las cicatrices ya no dolían, ahora hablaban. Su móvil vibró. Un mensaje del almirante Valcárcel. Confirmado. El comité aprueba presupuesto completo. Se autoriza creación de sede independiente. Proyecto Corvis será permanente. Inés cerró los ojos por un instante, no por cansancio, sino por gratitud. Desde el otro lado de la plaza, una figura familiar se acercaba. Era la joven candidata a fuerzas especiales que se había presentado tras el funeral. Esta vez vestía uniforme completo. Su mirada era la misma, decidida, limpia, sin miedo. «Mayor Corvis», dijo con respeto, «solo quería decirle que mañana empiezo el curso. Gracias por todo». Inés la observó en silencio durante un momento. Luego respondió, «Sirve con honor, incluso cuando nadie mire, especialmente entonces». La joven asintió con convicción y se marchó. Inés volvió la vista hacia Niebla, que mantenía los ojos en la dirección por donde ella se había ido. «Tal vez sí estamos cambiando algo, compañero?» Niebla ladeó ligeramente la cabeza, como si comprendiera el peso de las palabras. Inés sacó de su bolsillo un pequeño objeto metálico, las chapas de Lel, ya desgastadas por el tiempo. Las sostuvo con firmeza, no por nostalgia, sino como recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. El sol tocó el horizonte. Un haz cálido bañó la fachada del ministerio. Las sombras se alargaban, pero ya no parecían amenaza. Eran parte del paisaje, como lo eran el deber, el miedo y la memoria. Con un último suspiro profundo, Inés giró sobre sus talones. «Vamos, hay más puertas que derribar», y con Niebla a su lado, desapareció entre los edificios, rumbo a la próxima verdad que exigiría ser desenterrada. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el vídeo, porque algunas historias merecen ser contadas, y otras jamás deben volver a repetirse.